Está de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amáis, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar todo su fuego. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Qué privilegio volver a estar con ustedes delante de nuestro Dios para disfrutar este tiempo de estudio de las Escrituras.
anhelo de todo corazón que haya disposición en su corazón y que no haya nada que le interrumpa en este tiempo que Dios nos regala para seguir conociendo aquellas doctrinas fundamentales que Él realmente ha querido que nosotros aprendamos. Dios quiso en su gran misericordia entregarnos a esta doctrina, a una doctrina perfecta, pura, una doctrina guiada, dirigida y traída a nosotros por el Espíritu Santo. Hoy continuamos estudiando sobre la doctrina del Espíritu Santo y vamos a hablar sobre la personalidad del Espíritu Santo. Él es una persona. Hoy en día son muchos los que niegan realmente esta doctrina, niegan realmente la Trinidad y unos niegan a Jesús, otros niegan al Espíritu Santo. Pero la Escritura es enfática en mostrar que realmente las tres personas de la Trinidad son tres personas distintas y entre ellas el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, aquella persona a través de las cuales la primera persona, la segunda la persona, esto es el Padre y el Hijo, hacen todas las cosas. Así que bienvenidos a este tiempo de estudio y vamos a encomendarnos en las manos del Padre para que Él, por la voluntad de su Hijo, nos permita hoy aprender por su Espíritu y poder disfrutar esa gracia de conocer a Dios, esa gracia de poder crecer en la doctrina a la cual Dios mismo nos entregó. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con gratitud en nuestro corazón nos acercamos a ti. Mi corazón te alaba, oh Dios. Mi corazón se goza. Mi corazón se dispone, Dios, delante de ti, para que seas tú, Señor, quien nos hables a todos nosotros. Habla a mi alma, habla a mi espíritu, Dios, habla a mi ser y a cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan hoy. Sé tú llamando por el poder de tu Espíritu, Dios, a los que no han llegado, llámalos al arrepentimiento. Y a nosotros, tu pueblo, a los que nos llamaste un día y nos tienes, Dios, delante de ti, perfecciónanos, Dios, edifícanos, santifícanos, Padre, y permítenos ser delante de ti, siervos, útiles en tu obra, personas que realmente, Señor, con conciencia trabajamos y nos disponemos y con amor nos esforzamos para la edificación del cuerpo. Anhelamos, oh Padre, la segunda venida de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y hoy, por el poder de tu Espíritu, nos disponemos para disfrutar la gracia de seguir aprendiendo hasta que tu Hijo venga. Nos alegramos y nos gozamos en ti y ruego tu bendición para todos los que escuchan. En el nombre de tu Hijo, quien está delante de ti, te damos gracias. Amén y amén. Hablando de la personalidad del Espíritu Santo, vamos a mirar tres características inicialmente que muestran realmente quién es una persona. En toda la creación, básicamente, Dios nos muestra por su Escritura que hay tres personas: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O más bien que tienen carácter de persona, no que son personas, sino que tienen carácter de persona. De hecho, el Padre es persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona por estas características. Para ser persona no se necesita un cuerpo como el nuestro, un cuerpo humano. Nosotros con este cuerpo no somos personas, somos humanos. Porque realmente nuestra personalidad no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver realmente con el ser interno. Por eso cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, habla realmente de aquella estructura interna en la cual somos semejantes a Él, porque somos personas, porque somos espíritu y en la parte espiritual somos personas. Y estas tres cualidades son estas: todo aquel que es persona posee inteligencia, posee voluntad y posee sentimientos. Escuche esas tres. Todo el que es persona posee inteligencia, posee voluntad, posee sentimientos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres, cada uno de ellos posee inteligencia, cada uno de ellos posee voluntad, cada uno de ellos posee inteligencia. Los santos ángeles, ellos son ángeles, pero son personas. Cada uno de ellos tiene estas tres cualidades. Cada uno de ellos tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene sentimientos. Cada uno de ellos. Y ustedes pueden ver en la Escritura cómo los ángeles, incluyendo los mismos caídos, los ángeles, los demonios,
Como ellos mismos tienen inteligencia porque pueden reconocer, pueden pensar, tienen voluntad porque pueden decidir o rebelarse, y tienen sentimientos porque pueden entristecerse, pueden tener temor, pueden tener emociones. Los santos ángeles se gozan, se alegran cuando un pecador se arrepiente. Y nosotros los seres humanos tenemos estas tres cualidades también porque somos personas: inteligencia, voluntad, sentimientos. Y hablando de la tercera persona de la Trinidad, vamos a mirar las Escrituras y vamos a mirar algunos textos. Algunos textos los voy a leer, otros solamente los voy a mencionar. Pero quiero que usted esté meditando allí, escribiendo, para que usted tenga argumentos para su alma, para que afirme su alma y también con argumentos derribe argumentos de otros que no creen realmente en que el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Vamos inicialmente al libro de Isaías, por favor, capítulo 40. Isaías capítulo 40, vamos a leer los versículos 13 y 14, perdón. Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. Dice la Escritura: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿O quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Estas preguntas realmente tienen una respuesta: ninguno. Porque Él posee inteligencia, Él es el Dios Todopoderoso. Él es la tercera persona de la deidad, Él es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios, y como Dios, Él es la inteligencia, Él es la sabiduría, Él es el maestro de maestros, Él posee inteligencia. Y en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, los versículos 10 y 11, allí donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Eso lo dice el versículo 9. El versículo 10 y 11 dice que realmente todas estas cosas nosotros las tenemos por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. ¿Quién sabe las cosas del hombre? Solo el Espíritu del hombre que está en él. Así nadie conoció las cosas de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. Dios en el Espíritu, o Dios por el Espíritu, nos ha permitido a nosotros conocer todas las cosas que Dios ha querido que conozcamos. Pero el Espíritu de Dios, por ser Dios y ser la tercera persona de la Trinidad, y por ser inteligente, conoce todo de Dios Padre, de Dios Hijo, todo, y nos lo ha revelado a nosotros, como dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26. Vamos a leerlo, por favor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. La Escritura es clara allí cuando dice: mas el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él las conoce y os recordará todo lo que yo os he dicho. Porque Él es la inteligencia. Él es inteligente porque es persona. La segunda cualidad es que posee voluntad. Cuando hablamos de voluntad es que puede decidir, y en sus decisiones puede hacer lo uno o lo otro. Es maravilloso en la persona de Cristo, cuando vino a la tierra, cómo Él decidió ser obediente y no rebelde. Decidió no ser como el primer Adán, decidió realmente ser el segundo Adán, aquel que realmente obedecería, aquel en el cual la voluntad del Padre y de la Trinidad en general se cumpliría. Y en Él se cumplió la palabra de Dios. En Él realmente nosotros disfrutamos la gracia de que se haya hecho la voluntad de Dios, y en Él se hizo a favor de todos. Ahora, el Espíritu de Dios posee voluntad. Él puede decidir. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, vamos allí, por favor. Allí cuando se habla de los dones, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, el versículo 11 dice estas palabras: pero todas estas cosas las hace uno. ¿Y quién? El mismo Espíritu. Él, porque tiene voluntad y tiene capacidad de decisión, dice, reparte a cada uno en particular como Él quiere. Esto se llama voluntad. Muchos han enseñado erróneamente y de manera
diabólica el famoso libre albedrío, como la capacidad que cada uno tiene para decidir lo que quiere. Y eso la Biblia no se llama libre albedrío, se llama voluntad. Y la voluntad en que realmente Dios puso a las criaturas es solamente para decidir dos cosas: hacer el bien o hacer el mal. Jesús decidió hacer el bien y no el mal, decidió obedecer y no desobedecer. El Espíritu Santo decide hacer lo correcto y no lo incorrecto, decide realmente según su propio carácter, el carácter de Dios, para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad del enemigo. Por eso en este texto es maravilloso cuando Él decide repartir a cada uno, no lo hace arbitrariamente, lo hace según la posición que Él le da a cada uno en el cuerpo y según la función que cada uno tiene en esa posición y según realmente la obra que debe hacer a favor del cuerpo. Los dedos de las manos, los brazos no están puestos de manera arbitraria en el cuerpo. Están puestas de manera perfecta, con un diseño perfecto, con un funcionamiento perfecto, para una obra perfecta a favor de todo el cuerpo. Cada uno de nosotros, cuando conocemos a Cristo, somos colocados por el Espíritu Santo en el cuerpo de la manera que es correcta, y Él pone a cada uno en la función, en la posición y con el don que cada uno realmente allí donde ha sido puesto debe funcionar. Y esto es voluntad. Esto es voluntad. Y el Espíritu Santo tiene voluntad para decidir. En el capítulo 13 del libro de Hechos, allí cuando se estaba organizando básicamente todo aquel trabajo misionero en la iglesia primitiva, dice la Escritura que de hecho Dios por el Espíritu escogió misioneros. Y vamos allí por favor al libro de Hechos 13:2, donde dice que aquel grupo de líderes, de siervos de Dios, de ministros del Evangelio, estaban allí ministrando estos al Señor y ayunando. Entonces dijo el Espíritu, escuche, porque Él tiene voluntad y como es persona puede hablar. Dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé y a Saulo. Decisiones, voluntad para decidir. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice, yo los he llamado. Porque Él es persona, tiene inteligencia, tiene conocimiento, tiene voluntad. Y en el capítulo 16 del mismo libro de Hechos, vamos allá por favor. Hechos 16, los versículos 6 y 7. Dice la Biblia, hablando del ministerio de Pablo, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Una fuerza, como dicen algunos, no puede prohibir. Pero aquel que tiene voluntad puede decidir y puede prohibir, puede dar acceso o prohibirlo. Pero en este caso, ellos querían ir por cierto lugar, pero les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Porque Él es persona, Él es Dios. Y Él puede otorgar o puede cohibir. Como dice la Escritura, hablando del ministerio básicamente de nosotros los siervos de Dios, cuando se trata de disciplina, Dios nos ha dado poder para atar y desatar. Ese es el mismo principio. Por la voluntad nos ha dado la gracia de disciplinar o de soltar la disciplina, de poner a alguien bajo juicio o quitarle ese juicio. Como padre tengo la autoridad para corregir a mis hijos o para no corregirlos. Es una decisión en mi voluntad, en la voluntad que Dios me otorgó. No es una decisión libre, no, es una decisión sujeta realmente a la voluntad que está sujeta a la voluntad de Dios. Y la tercera cualidad de ser persona, la tercera característica de ser persona es que tiene sentimientos. Alguien que tiene sentimientos se puede expresar con lágrimas, con alegría, con gritos, con tristezas, con desánimo, con desfallecimiento. Bueno, todas estas partes tienen que ver con los sentimientos. Y todo aquel que es persona tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos perfectos. Los ángeles tienen sentimientos. Se gozan, se entristecen, se alegran. Y nosotros los seres humanos expresamos sentimientos, solamente que ya por el pecado la mayoría están distorsionados. En el libro de Efesios, capítulo 4, un texto muy conocido por todos. Vamos allí por favor, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y vamos a leer este texto por favor. Efesios 4:30. Anhelo que usted esté ahí en las Escrituras. Dice la Escritura:
no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Escuche, no contristéis al Espíritu Santo, el Espíritu que viene del Padre. Es interesante este principio, no lo contristen, o sea, no lo hagan entristecer. Más tarde vamos a mirar por qué el Espíritu Santo se entristece. Él es Dios y es perfecto, pero ¿por qué se entristece? Y Isaías 63, vamos allí al libro de Isaías, el Antiguo Testamento otra vez, más o menos en la mitad de la Biblia está el libro de Isaías. Bueno, después casi la mitad de la Biblia son los Salmos, pero vamos allí. Isaías 63, los versículos 9 y 10. Dice la Escritura, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque los tres son Dios, los tres pueden ser angustiados porque los tres son personas y tienen sentimientos. Ahora ellos no son angustiados de la manera que nosotros somos angustiados. Sus angustias están dentro de su perfección y dentro del control absoluto de todo su ser perfecto, pero se angustian. Y más tarde, como les dije, vamos a mirar por qué se pueden angustiar. En toda angustia de ellos, de la del pueblo, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, otra expresión de sentimientos, su Santo Espíritu. Escuche, hicieron enojar su Santo Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por ser persona puede ser amigo y por ser persona puede ser enemigo. Y es bueno que nosotros reflexionemos y pensemos, porque el Nuevo Testamento también tiene esta misma enseñanza, porque es verdad y es palabra de Dios, de que uno puede convertirse en enemigo de Dios o Dios puede ser enemigo de nosotros. De hecho, Dios puede ser enemigo de uno de sus hijos. El hijo no deja de ser hijo y Dios no deja de ser Dios ni deja de ser padre, pero podemos entrar en enemistad por causa de nuestro pecado. Y la Escritura muestra que el impío, el que no ha conocido a Cristo, el que tiene religión, el que tiene conocimiento, pero no tiene a Jesús, no se ha arrepentido, no ha reconocido que ha sido pecador y no ha aceptado a Jesús y la obra de Cristo como obra de salvación. Dice la Escritura que el impío es enemigo de Dios todos los días. Todos los días el impío es enemigo de Dios. Y de hecho vamos a leer en el libro de los Salmos para que usted lo lea desde la Escritura, no como un comentario mío, sino como una verdad realmente en la palabra de Dios. El libro de los Salmos capítulo 7 dice, Dios, versículo 11, 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Escuche, todos los días Dios está airado contra el impío. ¿Por qué? Porque el impío vive en su pecado y vive pecando, haciendo lo que le ofende a Dios, violando la ley de Dios, yendo en contra de Dios. Y Dios se enoja porque es persona. Dios aira porque es una reacción natural de una persona justa. Todo el que es justo se aira por la injusticia y hace justicia a causa de la violación de la justicia, de la rectitud de la justicia. Entonces, el Espíritu Santo es persona. Por ser persona tiene esas tres cualidades. Tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sentimientos. Dios es persona. Los ángeles son personas. Los tres tienen esas tres cualidades y nosotros en nuestra parte interna, en nuestro ser, somos inteligentes, tenemos voluntad, tenemos sentimientos. Por eso la Escritura dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y esto no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver realmente con el ser. Porque nos hizo personas con cualidades como Él, con cualidades semejantes a las de Él, no perfectas de cualidades de Dios, sino con cualidades, con expresiones. Él es misericordioso, nos hizo misericordioso. Él es amor, nos dio la capacidad de amar. Él es fiel, nos dio la capacidad para ser fieles. Pero todo esto ha sido distorsionado por el pecado. Pero en Cristo Jesús podemos volver a tener la imagen de Dios. De hecho, volvemos a tener la imagen de Dios, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Ahora, en segundo lugar,
Vamos a mirar las acciones personales del Espíritu Santo, algunas acciones que demuestran que Él es persona. Tenemos muchas en las Escrituras, vamos a mirarlas. La primera que vamos a mirar, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Vamos allí, por favor. San Juan, capítulo 16, versículo 13. Y una de las primeras que vamos a mirar es que Él oye. Él oye. Por ser persona, ser inteligente, por ser persona, tener voluntad, y por ser persona y tener sentimientos, Él puede oír. No tiene oídos como nosotros, pero Él oye. Él oye todo. Y San Juan 16, versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y esto que oye, en este caso, aquí en el texto, es lo que oye del Padre y lo que oye del Hijo, de nadie más. Porque el Espíritu Santo no está sujeto a nadie más, sino al Padre y al Hijo. Y Él escucha al Padre y al Hijo y lo comunica a su pueblo. Lo comunica a nosotros. De hecho, hizo una comunicación general para el mundo y a la Escritura, porque realmente el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo, y por las Escrituras le ha hablado a todo el mundo. El Padre envió al Hijo al mundo, pero el mundo rechazó. El Espíritu Santo le ha hablado a todo el mundo a través de la Escritura, pero el mundo rechaza las Escrituras y prefieren cualquier otra clase de filosofía antes que la palabra de Dios. Pero Él oye al Padre y al Hijo y habla, y lo habla a nosotros. Por eso el mismo versículo 13 dice: y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es maravilloso entender esto. El versículo 13 dice: porque no hablará, porque Él habla por su propia cuenta, sino que hablará solo aquello que oyó del Padre y del Hijo, y Él nos lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. El pueblo de Dios es un pueblo que sabe lo que va a pasar. No de manera personal a cada uno, no si me voy a partir una uña más tarde o si voy a comer pollo más tarde, no, sino el plan general de Dios que está escrito aquí en las Escrituras. Por eso el pueblo de Dios esperamos a Cristo, porque sabemos que Él va a venir pronto, porque eso nos lo ha comunicado, nos lo ha dicho el Espíritu Santo por las Escrituras. En el libro de Hechos, vamos un momentico allí. El libro de Hechos es un libro maravilloso, porque se ve todo el trabajo operativo del Espíritu Santo a través de los discípulos. Y allí vamos al libro de Hechos, por favor. Y vamos al capítulo 8. Hechos 8, y vamos al versículo 29. Dice: el Espíritu Santo dijo a Felipe, le habló a Felipe. Felipe escuchó la voz del Espíritu: acércate y júntate a ese carro. Es allí cuando el Espíritu Dios, a través de un ángel, habla a Felipe para que se acerque o vaya de Jerusalén al camino que va a Gaza. Pero cuando él va, ya no es el ángel el que le habla, sino es el Espíritu Santo quien le dice a Felipe: oye, Felipe, acércate a ese carro, júntate a ese carro. Felipe obedeció, y ustedes pueden leer el resto de la historia, la bendición que fue para aquel hombre que iba en ese carro. Recuerden, allá en el capítulo 13, versículo 2, donde leímos hace un momento, fue el Espíritu Santo el que dijo: apartadme, porque Él habla, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En el capítulo 10 del libro de Hechos, el versículo 19, dice: mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo soy el que los envió. Es interesante, yo soy el que los envió. El Espíritu Santo habla, ordena, dirige, guía, enseña a través de la voz. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, allí ustedes pueden ver cuando se escriben las cartas a las iglesias en Apocalipsis, siempre se repite básicamente en ellas estas palabras. Vamos allí al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7. Dice la Escritura: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted realmente tiene oídos, porque algunos tienen orejas, orejas es esto, oídos es la capacidad de oír a través de estas orejas. Si alguno tiene capacidad de oír para oír, oiga al Espíritu. Los seres humanos escuchamos a todo el mundo menos al Espíritu.
Pero Dios quiere que escuchemos al Espíritu en primer lugar, antes que escuchar a todos los demás. Porque si escuchamos al Espíritu, entenderemos si lo que dicen los demás es correcto o no. De igual manera el versículo 11, de igual manera el versículo 17, de igual manera el versículo 29 de Apocalipsis dice lo mismo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Él oye, Él habla, Él enseña. En el texto que leímos hace un momento, San Juan 14, 26, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará. Él os enseñará y Él os guiará a toda la verdad. Si algo yo sé de las Escrituras, no lo sé por mí mismo ni por mi inteligencia, lo sé por el Espíritu. Si algo usted aprende hoy a través de mí, no lo aprende de mí, lo aprende del Espíritu, que está hablando de parte de Dios para ti. Y yo solamente soy el medio, aunque yo como medio y como persona, con inteligencia, con voluntad y con sentimientos, escucho la voz del Espíritu, aprendo del Espíritu y puedo tomar la decisión de obedecer por el Espíritu, lo cual usted también puede hacer. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 tenemos otra cualidad del Espíritu Santo. Vamos allí al libro de Romanos capítulo 8 versículo 16. Dice: el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, Él mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? ¿De qué atestigua? De que somos hijos de Dios. Yo sé que soy hijo de Dios, no por ser pastor, no por ser evangélico, no por ser un predicador de la Biblia, porque hay una gran cantidad de evangélicos, de predicadores que no son hijos de Dios. Soy hijo de Dios porque realmente disfruto el testimonio del Espíritu, el cual internamente me ha convencido de que soy hijo de Dios, de que el Hijo de Dios, Jesucristo, pagó por mí, y que por la fe en el Hijo de Dios yo llegué a ser hijo de Dios, porque Dios tiene un solo hijo y no tiene más hijos. Y usted y yo, los que hemos creído, no somos uno más de los hijos de Él, somos hijos en el Hijo de Él, porque Él nos puso en su Hijo, somos parte del cuerpo de su Hijo y en el Hijo somos hijos. Esto más o menos lo puedo comparar y usted pronto lo puede entender mejor comparado con el matrimonio. Cuando alguno de mis hijos se case, el cónyuge de alguno de mis hijos llega a ser mi hijo, porque se unió a mi hijo. Y cuando se unen a alguno de mis hijos, su cónyuge, llegan a ser uno solo. Ellos dos llegan a ser uno solo. Y yo sencillamente debo verlos así, como dice la Escritura. Mi hija tendrá un esposo, el cual es su esposo, y delante de Dios ellos serán uno solo, y delante de mí, aunque son dos, yo debo verlos a los dos ya como mis hijos. No porque yo los haya adoptado, sino porque ellos se fusionaron en uno solo para ser uno solo delante de Dios. Cuando Dios Padre llama a un pecador al arrepentimiento, y cuando el pecador se arrepiente y reconoce ser pecador y acepta a Jesús, se fusiona en Jesús y empieza a ser parte de Jesús y Jesús de Él y Jesús de nosotros, entonces en Él somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo me da testimonio de que el Hijo de Dios murió por mí, me da testimonio de que el Hijo de Dios fue sepultado por mí y resucitó para darme vida eterna. Y me atestigua por la Escritura de que todo aquel que en Él cree es hijo de Dios. Por eso dice la Biblia: el que está en el Hijo es hijo. Y sé que soy hijo de Dios porque tengo el testimonio del Espíritu, la verdad del Espíritu aquí. Él ha atestiguado con veracidad en mi corazón y en mi mente de que Jesús es el Hijo de Dios, y que por la fe en el Hijo de Dios, usted y yo, los que hemos creído, hemos llegado a ser hijos de Dios. Otra cualidad del Espíritu Santo que muestra que Él es persona es que Él tiene capacidad para hacer juicio. Como tiene inteligencia, como tiene voluntad, puede hacer juicio, puede determinar qué es bueno, qué es malo. Puede determinar para qué sirve esto, para qué sirve aquello. Puede determinar la funcionalidad de cada cosa. Y de hecho, Él fue el que hizo todas las cosas en su juicio, y Él que le colocó a todo su propósito y a todo su debida función. Vamos al libro de Hechos, por favor. En el capítulo 15, versículo 28.
Allí, en el libro de Hechos capítulo 15, recuerde que allí está el concilio de Jerusalén, donde hay una reunión un poco acalorada entre los discípulos por las supuestas demandas que le van a hacer a los gentiles. Y es interesante que después de ahí hay un consenso, después de una larga pelea, hay un consenso, un juicio correcto de lo que se debe hacer. Y aquello se le ordenó. Y allí dice la escritura en este versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, escuche. El Espíritu Santo está ahí entre el pueblo, está ahí con los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, bueno, todos ellos están ahí, Pablo. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es interesante cómo el Espíritu Santo, por ser persona, se une a las personas. Y Él guiando a las personas entran en un consenso, el Espíritu Santo mostrándoles a ellos la verdad, los lleva a unirse al Espíritu y aquí se ve como un consenso general, aunque realmente es el Espíritu Santo el que está guiando toda esta conversación y ellos llegan realmente a estar de acuerdo con el Espíritu. No es que el Espíritu Santo esté de acuerdo con ellos, sino que realmente ellos llegan a estar de acuerdo con el Espíritu, pero hay un mutuo acuerdo entre todos, por eso se expresa así, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No imponeron ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Ahora, esa no es una decisión a última hora, es la voluntad de Dios, la cual de alguna manera el Espíritu Santo les llevó a meditarla, a discutirla. De hecho hubo pelea entre ellos, hubo discusiones fuertes entre ellos, porque dice que no fue una suave discusión, pero al final llegaron a la unidad, al consenso, no a una votación, no, a la unidad del Espíritu, para determinar lo que era correcto, porque el Espíritu Santo les llevó a hacer juicio y el Espíritu Santo juzgó con ellos para la decisión correcta que se debía tomar, para no añadir cargas a los gentiles, como el peso terrible que cargaban los judíos en su legalismo y en esa manera errónea de interpretar las Escrituras. Ahora, Él oye, Él habla porque es persona, Él enseña, Él da testimonio, Él juzga y por lo tanto tiene capacidad de convencimiento. Él puede convencer. Vamos al texto de San Juan 16:8. San Juan, volvámonos allá atrásito a San Juan 16, versículo 8. Dice la Escritura, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Escuche, cuando venga, esto hablando del día de Pentecostés. Recuerde que los 4 evangelios narran la historia de alguna manera de la vida de Jesús, pero la vida de Jesús aconteció bajo la ley. Por lo tanto, los 4 evangelios fueron la vida de los 4 evangelios, la historia de los 4 evangelios están antes del día de Pentecostés, están en los primeros 30 años o los 33 años de vida de Cristo en la tierra. Aunque los 4 evangelios fueron escritos después del 50, la historia está antes de el 33, cuando aún de alguna manera prevalecía la ley. Por eso es interesante cuando miramos ese texto. Dice, cuando venga el Espíritu, porque aún no había venido de la manera que está en nosotros. Eso vino 50 días después de la resurrección de Cristo, 10 días después de la ascensión, viendo al Espíritu Santo. Pero aquí dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá, o Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El que me convenció a mí de ser pecador no fue un pastor y no fue una predicación. Fue el Espíritu Santo usando un pastor en una predicación. Fui convencido de ser pecador. Con ese mismo predicador y a través de esa predicación fui convencido de la necesidad de la justicia de Cristo a mi favor. Y fui convencido no solamente del juicio que viene para el pecador, sino también fui convencido de ser librado del juicio gracias al juicio que recibió Cristo por mí. Y esa obra, escuche, no la hizo un predicador, no la hizo una predicación, la hizo el Espíritu Santo usando un predicador en medio de una predicación. Dios hizo eso conmigo y sé que contigo también. Y hoy puede hacerlo contigo, amigo, si estás escuchando. Porque el Espíritu Santo vino como persona a relacionarse con personas, a convencer personas,
para que reciban a la persona que realmente quiere tener una relación de amor con nosotros, a Jesucristo como Señor y Salvador, para que podamos ir ante el gran Dios, la gran persona, al Padre, y podamos hablar con Él como hijos y disfrutar esa gracia de tener relación con Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra cualidad que muestra que el Espíritu Santo es persona es que Él tiene la capacidad de escudriñar. Como tiene inteligencia, voluntad, Él puede escudriñar. Él puede revisar y ver qué es bueno y qué no es bueno. Él puede realmente hacer toda esta obra y realmente hacer que todas estas cosas se muestren como son. Vamos a las escrituras, por favor. 1 Corintios. Otra vez. El texto que leímos hace un momento. Bueno, lo voy a mencionar. Dice que ¿quién puede escudriñar la mente de Dios? Solo el Espíritu de Dios. Así como nadie puede escudriñar el corazón del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo conoce todo del Padre y todo del Hijo. El Espíritu Santo conoce todo de mí. Por eso la Escritura dice que yo estoy desnudo delante de Dios. Desnudo. Yo sé que si alguien pudiera ver su mente, usted no se expondría a que le revisen su mente. Porque es demasiada la basura que a veces guardamos en la mente. A veces pensamos cosas que realmente nos avergonzarían a nosotros que otras personas de pronto lo llegaran a saber. Pero el Espíritu de Dios lo sabe todo, todo. No hay nada en mí que esté oculto con llaves o demasiado escondido para el Espíritu. No, Él sabe todo de mí porque Él escudriña todo de mí. Y Él, como tiene voluntad, ejerce su voluntad. Él toma decisiones. Y como leíamos hace un momento en 1 Corintios 12, de hecho, el versículo 7 en adelante muestra esa verdad. Él decide, vamos a 1 Corintios 12 por favor, y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 11. 1 Corintios 12, versículo 8. Dice, porque a este, hablando del Espíritu Santo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Él ejerce voluntad dando a cada uno, no de manera arbitraria, sino de manera perfecta, correcta, a cada uno, según la posición que le corresponde a cada uno en el cuerpo de Cristo. El ministerio pastoral no me fue dado a mí por azar. No, fue dada exactamente por la posición que me correspondió a mí en el cuerpo. La gracia de enseñar, la gracia de exhortar, la gracia de poder leer y aprender, están unidas al ministerio pastoral. Muchas veces me he preguntado si yo estudiaría la Biblia si no fuera pastor. Si de pronto yo sería como muchos que leen la Biblia una vez a la semana y eso el domingo porque van a la iglesia y la llevan y allá le dice leamos. A veces me pregunto si yo oraría. Si no fuera pastor, oraría como debo orar y como tengo que orar y como me gusta orar siendo pastor. Hermanos, la verdad es que el Espíritu Santo ejerce su voluntad y ejecuta su voluntad en el cuerpo de Cristo, en cada uno de nosotros. Y a mí me agrada estar bajo la voluntad del Espíritu, aunque a ratos mi carne se revela. Pero qué bonito es estar en la voluntad de Dios. Y como tiene voluntad, Él puede escoger y enviar, como vimos en Hechos capítulo 13, versículo 2. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y los discípulos obedecieron, los apartaron, pusieron las manos sobre ellos y los enviaron bajo la dirección del Espíritu Santo. Y vemos en el libro de Hechos cómo el Espíritu Santo prohíbe, envía, estorba, otorga, anima, conforta, porque tiene autoridad. Ahí en el capítulo 16 de Hechos, vamos a leerlo otra vez por favor, Hechos capítulo 16.
Vamos allí. En Hechos capítulo 16. El versículo 6 y 7, hablando del Espíritu Santo como persona, por cuanto tiene voluntad, Él puede prohibir, Él puede permitir, tranquilamente. Vamos a Hechos 16, versículos 6 y 7. Dice allí la Escritura otra vez: atravesando por Frigia, a la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió, no les permitió. Y en el versículo 10 dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. O sea, Dios le dice allá, en Asia no, ¿cierto? En Misia, en Bitinia tampoco, pero en Macedonia sí. Vayan a Macedonia. Y se fueron a Macedonia. Ellos fueron a Macedonia a compartir la palabra porque el Espíritu Santo se los permitió. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice que el Espíritu Santo también nos guía. Como Él tiene voluntad, Él tiene inteligencia, como Él es persona, puede guiarnos. Él va delante de nosotros mostrándonos las cosas. Y mire lo que dice la Biblia en Romanos 8:14. Por favor, acompáñeme al texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, escuche, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía como un pastor guía a las ovejas. Y si usted no es guiado por el Espíritu, es probable que usted no sea hijo de Dios. Porque hay muchos hijos de Dios que no se dejan guiar por el Espíritu. Pero si usted es guiado por el Espíritu, es porque es hijo de Dios. Y si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted se somete a las Escrituras. Usted no puede decir que es hijo de Dios cuando no lee las Escrituras. Y usted no puede decir que está bajo la dirección del Espíritu Santo si no lee las Escrituras. Si usted no es un lector de la Escritura, debe revisar si realmente es hijo de Dios. Porque pertenecer a una religión, sea la que sea, no te hace hijo de Dios. El orar mucho en casa no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es tener el Espíritu Santo, por haber creído en el Hijo de Dios. Y los que somos hijos de Dios tenemos apetito por las Escrituras y deseo de hablar con Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos impulsa, nos dirige, nos guía, nos presiona, porque Él hace esa obra perfecta en nosotros de guiarnos y hacer que nosotros realmente hagamos la voluntad de Dios. Solo la hacemos por la guía de Él. En San Juan 16:13 dice lo mismo. En Gálatas 5:18 dice lo mismo. En Isaías 63:14 habla de la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros, el pueblo de Dios, somos un pueblo que debemos dejarnos guiar. Y si no somos guiados, escuche, si no somos guiados, entonces estamos mostrando que no somos hijos de Dios o nos hemos revelado como hijos de Dios. En Romanos capítulo 8 vemos otra característica que muestra que el Espíritu Santo es persona, es que Él intercede. Él intercede. Recuerde que los que intercedían básicamente en el Antiguo Testamento por el pueblo eran los sacerdotes, aunque todo el mundo podía orar, pero los que realmente intercedían eran los sacerdotes, los levitas y los hijos de Aarón. Hoy nosotros podemos interceder los unos por los otros, pero tenemos a uno que intercede en el cielo por nosotros y otro que intercede en nosotros, por nosotros, que es el Espíritu Santo. Y allí, en Romanos 8, 26 y 27 dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, porque no sabemos orar. Porque nosotros cuando oramos siempre estamos pensando en nosotros. Y para hacer una oración correcta, Dios nos lleva a pensar primero en la gloria de Él y en el bien de los demás antes que en el nuestro. Y el único que realmente nos ayuda en esa debilidad es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él habla delante del Padre abogando por nosotros. Por eso el texto dice más, el que escudriña los corazones, como lo miramos en un rato, Él escudriña, Él escarba, Él ve, Él entiende, Él sabe todo lo que hay aquí dentro de mí, en mi ser. No en este corazón, porque este corazón está lleno de sangre. Ahí bombea sangre y pasa lo que pasa es sangre. Pero cuando se habla del corazón, habla de la persona como tal, del ser interior. El Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, en nuestro ser. Y Él sabe cuál es la intención nuestra.
Y es maravilloso entender que el Espíritu clama desde adentro y el Padre que lo escucha sabe realmente qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo, porque conforme a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo intercede por nosotros. La verdad es que doy gracias, y últimamente he estado dando gracias por esa intercesión continua que tenemos los creyentes. Delante del Padre hay un enemigo que nos acusa 24 horas, que es Satanás, pero tenemos allá quien interceda por nosotros, el Hijo de Dios, a Jesucristo. Aquí en nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos un amigo de Satanás y un enemigo nuestro que nos tienta todo el tiempo, y es nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestros propios deseos perversos. Pero gracias a Dios, porque puso su espíritu para contrarrestarla, puso su espíritu para estar en combate completo con la carne, en una lucha continua, y Él aboga por nosotros aquí adentro, intercede por nosotros y nos defiende aquí adentro. Fuera de nosotros, en este ambiente, en este sistema mundano, hay muchos demonios que quieren matarnos, hay muchos demonios que quieren tentarnos, pero hay un buen grupo de ángeles que también interceden por nosotros, que nos defienden todos los días, impidiendo que los demonios de alguna manera hagan lo que quieren hacer. Y en esa protección estamos todos los días, gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él, como es persona y es la tercera persona de la Trinidad, y proviene del Padre y del Hijo, Él glorifica al Padre y al Hijo. San Juan 16:14, el texto que estábamos leyendo hace un momento, Él dice que Él glorificará al Padre y glorificará al Hijo, porque no dirá ninguna cosa por sí mismo, sino lo que se le ha sido enviado a decir. En el libro de Gálatas también, pues vamos ahí. Después de Corintios está Gálatas. Allí en el capítulo 4 del libro de Gálatas, versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El espíritu viene voluntariamente, enviado por el Padre y por el Hijo, y vino para glorificar al Padre y al Hijo en nosotros. Y esa gloria que Él le da al Padre y al Hijo en nosotros, la hace con nosotros, para que esa gloria que Él da al Padre y al Hijo también sea contada como la gloria que nosotros también damos a Él por el Espíritu que mora en nosotros. Qué maravilloso es entender estos principios y darle la gloria a Dios realmente por la obra del Espíritu Santo. Y en Él realmente, por ser persona, Él tiene comunión. Vamos a leer 2 Corintios 13:14, por favor. De hecho, la comunión que disfrutamos es la comunión del Espíritu. Si entre usted y yo hay comunión, es porque el Espíritu Santo en usted y en mí nos está uniendo. Y es porque usted y yo estamos en el mismo espíritu. Si no, no tuviéramos comunión. Si yo me rebelo, no tengo comunión con usted, aunque usted quiera tener comunión conmigo. Y si usted se revela al espíritu, usted no tiene comunión conmigo, aunque yo quiera tener comunión con usted. Pero el texto es maravilloso allí en el libro de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque por Cristo vino la gracia, el amor de Dios, porque Dios fue el que nos amó, y la comunión del Espíritu, porque el Espíritu es el que realmente nos une en comunión. Cuando yo discuto con mi esposa o con mis hijos y entramos en pelea, si alguno se enoja en medio de esa pelea o en esa discusión, es porque no está andando en el Espíritu, porque decidió salirse del Espíritu para andar en la carne, y por eso en esos momentos no hay comunión. Aunque la tenemos, no la disfrutamos. Pero el que realmente nos da comunión es una persona, es el Espíritu Santo. Por eso cuando hay conflictos, hay guerra en su corazón, cuando hay odio en su corazón, cuando hay enemistad en su corazón, recuerde que el problema no es con la otra persona, su problema es con el Espíritu Santo, que ha dejado usted de disfrutar al Espíritu y por lo tanto ha entrado en conflicto en lugar de estar en la comunión del Espíritu, la cual nos lleva a estar en paz el uno con el otro. Por ser persona, Él ama. Mire Romanos, vamos a leer Romanos, por favor. En Romanos capítulo 15, versículo 30. Romanos 15, versículo 30. Dice la Escritura en ese texto: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Como es persona, Él ama. Como es persona, Él ama.
Y qué bueno es poder vivir en el amor del Espíritu y disfrutar el amor de Dios por el Espíritu que me ama. El Padre me ama, el Hijo me ama, el Espíritu Santo me ama. Soy amado por la Trinidad gracias a la presencia de la tercera persona de la Trinidad en mí. Porque el que no tiene la tercera persona de la Trinidad, el que no tiene al Espíritu Santo, la Biblia es muy clara, ese no tiene a Dios, ese no es hijo de Dios. Aquellos que se deleitan en el pecado, en la borrachera, en la prostitución, en la fornicación, en el trago, en el vicio, dice la Biblia que no son hijos de Dios. ¿Por qué? La Biblia es clara, el que practica el pecado no tiene el Espíritu de Dios. Porque si tuviera el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le contristaría, le haría entristecerse y le impediría de alguna manera seguir pecando. Por eso es necesario que entendamos y revisemos si realmente somos parte de la familia de Dios o parte de una religión. Pero porque por el Espíritu somos parte del pueblo de Dios. Y una última cualidad que quiero que miremos de la personalidad del Espíritu Santo es que Él se contrista. Y es donde les decía, vamos a mirar por qué Él se contrista. En Efesios 4:30 dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no lo contristéis. La parte es, no lo hagan poner triste. Y muchas veces me había preguntado, bueno, ¿por qué Dios se entristece? Si Él es Dios, sus emociones son perfectas. ¿Por qué le da dolor? Porque la palabra contristar, aparte de poner triste, es producir dolor. O de alguna manera que alguien sienta lástima por otro. En el Salmo 51:11, vamos a mirar allí por favor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 11. Dice David, esto no lo podemos decir nosotros, porque no es la misma experiencia del Espíritu Santo con David que con nosotros. Con David el Espíritu Santo estaba sobre él, no en él. Pero en nosotros creyentes, el Espíritu Santo no está sobre nosotros, está en nosotros. Y está para siempre, está el día de la redención. Pero él decía, no me eches delante de ti, no me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Allá el que se entristecía era de alguna manera David, porque podía experimentar momentos en que el Espíritu Santo se iba. Porque así sucedía, el Espíritu Santo venía e iba, como en el caso de Sansón. Sansón era un hombre normal, con cabello largo. Cuando el Espíritu Santo no venía sobre él, un hombre normal. Pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él, era un hombre sobrehumano. Sus fuerzas realmente se multiplicaban por 1000, porque era el poder del Espíritu Santo obrando en él. En el Salmo 32, David también se entristece por su pecado. Pero aquí en Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué se entristece? Exactamente como vimos en Romanos 15:30. Porque Él nos ama. Y todo el que ama, escuche, todo el que ama se entristece. Nosotros hacemos enojar a las personas que no son nada para nosotros. O hacemos enojar a las personas que no nos aman. Pero la persona que ama no se enoja, la persona que ama se entristece. Cuando nuestros hijos hacen algo mal y de alguna manera nosotros nos enojamos, ese enojo es más tristeza. Tristeza por la actitud de ellos, tristeza por el accionar de ellos, tristeza por las palabras de ellos y tristeza por la disciplina que viene para ellos. Bien sea dada por nosotros mismos o dada por Dios o por Dios directamente. Por eso Dios se entristece, el Espíritu Santo se entristece porque nos ama. Ahora también se entristece porque es espíritu de verdad. Por ser espíritu de verdad, como dice San Juan 14:17, más el espíritu de verdad. Todo lo que es falso, todo lo que es engañoso, todo lo que es hipocresía, lo entristece. Si Él está en mí como espíritu de verdad y está en mí para que yo diga la verdad y me da por decir mentiras, eso lo entristece a Él. ¿Cómo es posible que Él enseñándome la verdad, que Él guiándome la verdad, Él mostrando la verdad, yo termine diciendo mentiras? Eso entristece. Otra razón por la que el Espíritu entristece es porque Él es espíritu de fe.
Según de Corintios 4:13, él habla que es el espíritu de fe. Yo puedo creer por el Espíritu Santo. Yo puedo recordar por el Espíritu Santo. Yo puedo poner en práctica por el Espíritu Santo. Y esto todo tiene que ver con la fe. Ahora, la duda en mí, la desconfianza en mí, la ansiedad en mí, el afán en mí, la preocupación, el ponerme apesadumbrado en mí, eso lo entristece a Él. Porque no es eso lo que Él está produciendo en mí y no es eso lo que Él me está enseñando a mí. Por lo tanto, esa reacción rebelde de mí lo entristece. Como cuando un maestro se preocupa por dar una buena lección y explica lo mejor, pero el alumno le saca 1, le saca 0, no le hace nada. Eso entristece al maestro. ¿Cómo es posible que después de haberle enseñado tan arduamente, tan diligentemente, salga con eso? Él se entristece porque es espíritu de gracia. Hebreos 10:29 habla del espíritu de gracia, al cual nosotros resistimos. ¿Cómo es espíritu de gracia? La dureza de corazón, lo amargo de nuestra vida, una vida amargada, lo maléfico de nuestras acciones, lo descortés, lo inclemente, lo entristece porque Él es espíritu de gracia, de favor. Y nosotros somos tan ingratos, tan desagradecidos, que eso entristece el Espíritu de Dios. Y Romanos 1:4 dice que Él es espíritu de santidad. Y por ser espíritu de santidad, lo sucio, lo profano, lo desagradable, lo inmundo, lo entristece. Porque Él es persona, escuche, porque Él es persona. Y es una persona que se ha relacionado con nosotros y se relaciona con nosotros, está en nosotros, vive con nosotros, siente con nosotros, se preocupa por nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Por eso se entristece en medio de nuestra rebelión, en medio de nuestra mundanalidad, desobediencia, rebelión y la manera tan mediocre en que muchas veces actuamos. Por eso, por favor, pensemos en esto. Y quiero que terminemos con una tercera cosa. Una tercera cosa que muestra que el Espíritu Santo como persona son las ofensas al Espíritu Santo. Porque Él como persona nosotros lo ofendemos. ¿Cuándo lo ofendemos? Cuando le despreciamos. Hebreos 10:29 dice que cuando nosotros pecamos voluntariamente, nosotros le despreciamos a Él, lo afrentamos, lo resistimos. Leamos el texto, por favor, del libro de Hebreos. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteará al Hijo de Dios? Porque eso hacemos cuando pecamos, pisoteamos al Hijo de Dios. Tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos lavados, en la cual fuimos santificados, e hiciéremos afrenta. Esta palabra afrenta es desprecio. Cuando nosotros resistimos, atacamos, despreciamos al Espíritu Santo. En esa parte nosotros de alguna manera lo ofendemos a Él. Es triste cuando uno ve que las personas más queridas, más cercanas, se ponen en contra de uno. Son los que más lo juzgan, son los que más lo critican, son los que más van en contra, son los menos comprensibles, son los más insensibles. Eso ofende. Como decía David, aquel que comía a la mesa, aquel que trataba como hijo, fue el que levantó el calcañar contra mí, fue el que me apuñaleó por la espalda. Nosotros eso hacemos con el Espíritu Santo cada vez que pecamos voluntariamente. En Hechos 5, 3 y 4, hablando de la historia de Ananías y Zafira, nosotros podemos mentirle. ¿Cuándo le mentimos? Cuando nosotros mostramos hipocresía en la manera en que actuamos, o cuando hacemos las cosas hipócritamente, o sea, hacemos una cosa sintiendo otra. De esa manera ofendemos al Espíritu Santo. Ananías y Zafira hicieron una cosa, escondiendo otra, pensando otra, buscando otra cosa. En Deuteronomio 23, vamos a leer el texto de Deuteronomio 23, no sé si ustedes lo han leído alguna vez, pero vamos allí. El versículo 21, Deuteronomio 23, el versículo 21 al 23, dice la escritura de la siguiente manera: cuando hacéis voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti.
mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Hermano, es necesario que nosotros entendamos estos principios y no mintamos al Espíritu. También lo ofendemos cuando blasfemamos su nombre. Realmente el que blasfema el nombre del Espíritu en sí es el impío. El impío blasfema el nombre del Espíritu. ¿Por qué? Porque rechaza la obra de Él. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu? Es rechazar la obra en la cual Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque cuando hablamos mal del Espíritu es calumnia, pero cuando blasfemamos es cuando rechaza, y eso lo hace el impío. Por eso es necesario que entendamos estos principios. 1 Tesalonicenses 5:19 también dice que no apaguéis al Espíritu de Dios. Y pecamos cuando se le apaga, no porque Él se le pueda apagar, porque Él es Dios, sino cuando nosotros neciamente intentamos menguar la obra del Espíritu, decirle al Espíritu, ay, ahorita no molestes, déjeme aquí. Hay gente que dice, en esto no meta a Dios. Es una manera de apagar la obra del Espíritu Santo. La palabra apagar significa extinguir, impedir su obrar, menospreciar su obra, actuar despiadadamente o ignorarlo o minimizarlo. Eso es lo que dice básicamente apagar. En Isaías 63:10 dice que nosotros pecamos cuando la desobedecemos. Toda desobediencia es pecado contra el Espíritu. Toda desobediencia es ir en contra del Espíritu Santo. Y como dice Hechos 7:51, Esteban le decía al liderazgo, ¿por qué resistís al Espíritu de Dios? ¿Por qué? Recuerde que Él es persona, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sentimientos, y Él ha venido en relación con nosotros. Considerémoslo como persona y sepamos que Él 24 horas está en nosotros y con nosotros, y Él quiere hacer que en ti y en mí la vida de Dios se manifieste. Y Él quiere vivir nuestra vida. Él quiere vivir nuestra vida con nosotros. Él de hecho la vive. Él experimenta con nosotros, come con nosotros, corre con nosotros, camina con nosotros, está en nosotros todo el tiempo de parte de Dios. Le animo de todo corazón para que vivamos y disfrutemos la presencia del Espíritu Santo. Dependamos de Él, nos sometamos a Él y no despreciemos a Él ni lo tratemos a Él como tratamos a los demás. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios en nosotros. Soberano Dios y Padre eterno, hoy te damos gracias por tu Espíritu. Gracias por su presencia continua en nosotros. Gracias por su paciencia y esa tarea ardua de perfeccionarnos y llevarnos a la estatura de Cristo. Una vez más, personalmente dispongo mi corazón para estar en obediencia a ti, obedeciendo a tu Espíritu. Y ruego, Dios, para que cada día abras más mi corazón a esa relación con el Espíritu. Abras más mis 5 sentidos a ese disfrutar del Espíritu y me des más apetito por tu palabra, por la palabra del Espíritu, la Biblia, y la gracia de disfrutar comunión con Él, disfrutando buena relación con mis hermanos, con la iglesia. Tu bendición sea para todo tu pueblo y tu gracia y la comunión del Espíritu sea sobre todos nosotros. Amén y amén. Amados hermanos, gracias por acompañarnos en este tiempo y ruego de todo corazón que realmente la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Dios le bendiga. Bendiciones para todos.